Hola amigos y bienvenidos a la Senda Interestelar y a un nuevo capítulo de la serie de videos referidos al tema de Friendship. Trayendo lo contado en el video anterior, en el que hablábamos entre otras cosas de la historia de Marilyn, si recuerdan, y si no lo recuerdan o no vieron la parte anterior, sería bueno que lo hagan para seguir la línea de los sucesos. De hecho, lo mejor es seguir los videos en orden, por supuesto. Vamos a recordar que Marilyn es una chica que tuvo grandes cambios en su vida luego de ser ayudada por las personas de la isla Friendship y que había desarrollado, además de un mejoramiento a nivel interior, también capacidades que le permitían ejercer labores relacionadas a la enfermería, y que incluso Ernesto se la encuentra en un hotel en el que ella estaría participando en esos momentos de forma activa en un congreso para hablar de determinados temas referidos a las tareas que ahora desempeñaba en el ámbito médico. En una breve charla que tenían ambos antes de que Marilyn debiera irse por su tarea en el congreso antes mencionado, hay una situación que bien podría relacionarse con los sucesos que vamos a relatar hoy. Marilyn lo ve a Ernesto, ahora con el cabello cano, y tocándoselo le dice algo como: «Qué pena, no era necesario». También recordarán la charla que tuvo Ernesto con Ariel en el momento en que él decidía quedarse en la isla como residente y que Ariel le recomienda prudencia, que lo piense porque él era alguien que tal vez debiera pensar en qué tipo de vida sería la mejor para él, o al menos dónde desarrollarla. Y en cierto momento le dice que piense en sus hijos, que si le gustaría verlos morir de ancianos. Vamos a ver entonces otros detalles relacionados al tiempo, por decirlo así, que nos van a aclarar a lo mejor un poco estas dos frases en estas dos charlas que había tenido Ernesto de la Fuente. En cierta oportunidad, hablando Ernesto con Ariel, uno de los habitantes de Friendship, con quien puede decirse que ya los unía una amistad personal, Ernesto le pregunta qué hacía antes de entrar a Friendship y Ariel le respondió: «No me vas a creer, pero yo pertenecía a las Fuerzas Armadas». Ernesto se sorprende, como es lógico, y le dice: «Te debe haber sido muy difícil, dado los principios pacifistas que tú sostienes». Y Ariel responde: No, yo era joven y lo único que quería era volar. Además tuve suerte. Durante mi entrenamiento y antes de entrar al conflicto, vi la luz. Y desde entonces es que estoy con Friendship». Un tiempo después, Ernesto y Ariel hablaban sobre los sueños y las fantasías que todos tenemos. A petición de Ariel, Ernesto le cuenta que uno de sus sueños o de sus fantasías sería el de pilotear un gran Boeing 747, a lo que Ariel opinó: «Ahora eso ya no tiene gracia. Esos aviones vuelan solos, los pilotos solo tienen que preocuparse de que todo funcione bien, no como en mis tiempos». Ernesto le pregunta cómo es eso, no como en sus tiempos. Y Ariel le responde: «La electrónica y la hidráulica le han quitado todo el romanticismo al volar. Antes el avión era una prolongación de nuestro cuerpo, había que tener músculos y si el avión caía había que tirar el timón y con fuerza. Terminábamos los entrenamientos con brazos y piernas adoloridos. Hoy no, en un 747 que pesa 100 veces lo que pesaba el mío, basta la presión de un dedo para cambiar el rumbo». Esto nos deja en qué pensar. Unido a varias otras confidencias, nos llevan a varias conclusiones. Primero, Ariel era piloto de guerra antes de que los aviones tuvieran sistemas hidráulicos. Lo segundo, hablaba sobre la base de Fort Lauderdale, en Florida, con Ernesto. Por lo tanto, era norteamericano. Y como tercer punto, no había participado en la guerra, pues cuando él vio la luz, utilizando sus mismas palabras,
la guerra aún no comenzaba, es decir, antes de 1939. Ariel, o como se llamara, tenía por lo menos 25 años. Lo anterior nos da a entender que Ariel en la actualidad, digamos, del momento en el cual ocurría todo esto que estamos contando, en ese momento debería tener por lo menos 87 años al momento en que contaba esto Ernesto, lo que a primera vista es imposible, ya que difícilmente representaba unos 47 años Ariel. Este mismo tipo de razonamiento Ernesto lo ha aplicado a las confidencias de Rafael, Miguel, Gabriel, etc., que eran otros miembros de la isla, otros integrantes de la población, digamos, constante de la isla. Recordemos que estos nombres que suenan, que son de ángeles, el motivo es simplemente el usar nombres que sean fáciles y reconocibles para la población local, debido a que ellos venían de Norteamérica y de Europa. Por lo tanto, tenían ciertos nombres que era mejor usar, digamos, nombres más fáciles para que la población pudiera usarlos de mejor manera. Bueno, como decíamos, aplicando esta dinámica de razonamiento de los 3 puntos anteriores y pensando en lo que Rafael, Miguel, Gabriel, etc. han llegado a decir, Ernesto ha llegado a conclusiones increíbles. Algunos deberían de tener en ese entonces 148 años. Algunos años atrás, junto con un investigador chileno también, muy conocido allí, y por una casualidad, dieron los dos con unos nombres, los que probablemente corresponderían a las identidades de Miguel, Gabriel y Ezequiel, otros habitantes de la isla. Recordar, por si acaso, que no hablamos de quien se hacía llamar tiempo después Ezequiel, y que se descubrió que era una persona que se aprovechaba de la situación luego de que Friendship dejara de comunicarse al menos a un nivel general y por medio de sistemas de radioaficionado, sino de un miembro real de Friendship, del cual luego este personaje, de quien antes ya hemos hablado, toma el nombre para suplantarlo, luego de que Friendship, digamos, que se retira del contacto más público. Bueno, esta persona lo suplanta para dar mensajes totalmente diferentes e incluso con intenciones monetarias, para ser claros. Pero nuevamente se encuentran con una paradoja. Una de las personas, de los nombres que encuentran al hacer esta suerte de investigación, se encuentran con que uno de ellos es perfectamente identificable, pero que en ese momento debería bordear los 100 años. Se trata de Andrea Nisbetti, científico italiano, colaborador de Wernher von Braun en 1937. Andrea Nisbetti fue director técnico en Kummersdorf, donde se destacó por sus extrañas teorías sobre energías alternativas. Nisbetti desaparece en una etapa crucial de la guerra para aparecer muchos años después en los Estados Unidos trabajando para la NASA. Allí coopera en el diseño de los cohetes Juno y Pershing. Lo último que Ernesto y este investigador logran averiguar fue que en 1972 aún trabajaba en la nombrada agencia. Los otros son Pavel Graham y Gordon Balcon, de quienes no consiguen mayor información. Así que en este punto ya hay ciertas cosas para pensar con respecto a los años, o tal vez cómo estas personas entienden lo que llamamos tiempo. Cambiando un poco de tema, hay otros detalles muy interesantes que contar. Vamos a verlos. Estando Ernesto en la isla, al salir de su habitación en cierto momento, en la habitación en la cual se hospedaba mientras estaba en la isla, y al caminar por los pasillos, una vez Ernesto nota que siempre en el rincón derecho
arriba, junto al techo, siempre corría una serie de cañerías. A veces daban vuelta por los pasillos y a veces entraban en algunos cuartos. Las había grandes, finas, metálicas, forradas de goma. Y un día Ernesto decide seguirlas disimuladamente. Al doblar una esquina, se encuentra con que una venía desde el exterior y era mucho más gruesa que las demás, notablemente más gruesa, es decir, de unos 20 centímetros de diámetro aproximadamente, y bajaba por un rincón hacia el piso y luego se hundía hacia un nivel inferior. Ernesto aprovechó para tocarla, ya que bajaba. Era metálica, estaba fría y tenía una leve vibración, vibraba suavemente. Eso solo podía significar una cosa: estaba adosada evidentemente a una bomba o a algún motor probablemente. Así que Ernesto toma el ascensor, el elevador, y baja tratando de ubicarla en un nivel inferior. En eso se encontraba Ernesto cuando se topa con Natanael, otro habitante de la isla, quien inmediatamente lo saluda muy efusivamente, muy cariñosamente, le pregunta cómo estaba, qué buscaba y si se sentía a gusto. Y bueno, iban caminando y de repente Ernesto ve de nuevo la dichosa cañería que entraba en uno de los cuartos. Por suerte Natanael se dirigía hacia ahí mismo y al ver que Ernesto miraba con curiosidad, lo invitó a pasar. Pasaron a un lugar similar, a una antesala y luego a una oficina pequeña, y que estaba decorada con un muy buen gusto. Y allí se encontraba una mujer vestida con el típico overol blanco más un guardapolvo encima del mismo color, con el overol blanco que se solía usar allí, que usaban una especie de ropa holgada de color blanco. Esta mujer era, según le dice Natanael, era su esposa, era la esposa de este habitante de Friendship llamado Natanael. Natanael es muy alto, mide pasando los 2 metros, y bueno, se agachó a besar a su mujer en la mejilla y luego le dijo a la mujer: este es el famoso Ernesto. Ella lo saludó y le dijo a Ernesto que se llamaba Yael. ¿Tú eres el dueño de ese hermoso campo frente a Chaquihual?, le pregunta. Sí, le dijo Ernesto. ¿Y ahora vienes de Santiago? Y volvió a repetir Ernesto: sí. Yael, que a diferencia de los otros miembros, creo no equivocarme, es un nombre real, no es que es un nombre, termina con él, pero es un nombre real, en este caso, le dice algo muy curioso a Ernesto. Le dice: qué lástima que venga solo. ¿Por qué?, le dice Ernesto. Es que yo esperaba a alguien más. Mirando, dijo esto hacia su esposo. Ernesto cree que en ese momento que se referiría a Octavio Ortiz, si recordamos, el padre de la familia Ortiz, o Lucero, también identificada por su nombre de su estación radial, de radioaficionados. Así que bueno, Ernesto cree que se referiría a Octavio, así que no le da mayor importancia. Además, estaba, dice, entretenido él mirando 2 formidables acuarios que ya él tenía en su oficina. Después de un rato de conversación, Natanael se retira, no sin antes decirle a su esposa: muéstrale algo de lo que se hace aquí. Entonces ya él dice: bueno, si es que te interesa. Ernesto pregunta: ¿qué haces? Yo soy neurobióloga, pero ahora estoy trabajando como veterinario, dijo Yael riendo. Salieron de la oficina, cruzaron la antesala y siguieron por un pasillo curvo. Allí se empezaban a escuchar chasquidos y chapoteos, al mismo tiempo que se sentía un olor diferente y orgánico.
Llegaron a una sala grande con piso y murallas de cerámicos blancos, donde podían verse dos pequeñas piscinas. La gruesa cañería que Ernesto había estado siguiendo llegaba a un estanque de vidrio. Por ella caía un gran chorro de agua de mar, la que posteriormente se distribuía a las dos piscinas. En la primera piscina había una pareja de delfines similares a los que, si recordamos, habían seguido al Mytilus, acompañado al Mytilus II en la llegada de Ernesto. Y en la segunda había un formidable ejemplar overo, es decir, su piel era como la de las vacas, a manchas en colores blancos y negros. Así que ve esto y Yael, señalando a la primera piscina, le dice a Ernesto: te presento a Con y a Tiki. Con y Tiki. Recordamos el nombre por Kon-Tiki, que fue el nombre de la balsa utilizada por el explorador noruego Thor Heyerdahl en su expedición por el Océano Pacífico desde Sudamérica hasta la Polinesia en el año 1947. Así que en honor a esta embarcación, aparentemente, le pone a estos dos delfines Con y Tiki, unos delfines que estaban, como dijimos, en la primera piscina. Luego Yael, tomando un micrófono inalámbrico que había sobre una mesita de vidrio, dice: saluden, niños. Y ambos animales levantaron sus cabezas sobre el agua, emitiendo algo así como una risita, dice Ernesto. Dice: noté que me miraban e incluso juraría que me sonrieron. Están acondicionados, dice Yael. Ese es mi trabajo. ¿Qué significa eso?, preguntó Ernesto. Y Yael le respondió: estos amigos pueden nadar tanto o más rápido que la mejor de las lanchas, sumergirse más profundo que los submarinos, piensan y son parientes nuestros. Además, poseen un sistema de sonar 10 veces superior en precisión al más adelantado de los submarinos nucleares, y su olfato puede detectar a un hombre en el agua a más de 3 kilómetros de distancia. ¿Y están acondicionados?, dice Ernesto. Sí, un delfín en un segundo obtiene más información del medio que lo rodea que nosotros con nuestro instrumental moderno en varios minutos. Mi trabajo consiste, dice Yael, en conseguir que esa encuesta llegue en tiempo real a nosotros. ¿Cómo?, pregunta Ernesto. Con una pequeña ayuda tecnológica que permite que esos datos, después de llegar a su cerebro, no sean enviados a nuestras pantallas. ¿Y cómo? Con estos, dijo Yael, mostrándole una pequeña caja transparente que guardaba 10 o 12 aparatitos similares a transistores o resistencias electrónicas, con pequeños alambres plateados sobresalientes. ¿Qué son?, dice Ernesto. Son varios circuitos integrados diferentes y entre ellos hay transmisores y receptores de ondas. Se implantan en las paredes del espiráculo y desde allí actúan por inducción sobre el cerebro. Entonces Ernesto dice: ¿robots? No, eso quisiéramos nosotros, dice Yael. Estos señores piensan por su cuenta y solo realizan las labores que les ordenamos si están bien con uno. Esta es la parte difícil, pues hay que ganárselos. Por eso es que Yael esperaba con ansias que él llegara a la isla con esa persona a la cual hacía antes referencia y que Ernesto piensa en ese momento que se estaría refiriendo a Octavio Ortiz, probablemente el padre, digamos, de la familia Ortiz o Lucero, con su denominación de radioaficionados. Aquí debemos aclarar algo que es muy importante. Esta persona
a la cual esperan o esperaban, y ahí él se entera, es una persona que Ernesto conoce hace muchos años ya, y que en esa época ya conocía. Esta persona va a haber que aclarar, voy a tener que aclarar esto. Vamos a esta parte de los sucesos, amerita explayarse y extenderse de forma ordenada, cuidadosa, pero sobre todo ordenada, porque debe tratarse con la profundidad que merece para no generar malentendidos, porque es algo que tiene que verse en detalle y lo haremos próximamente. Lo más seguro es que sea en el video de Friendship siguiente a este. He hablado con ella, con esta persona que Friendship esperaba, la cual luego de tanto tiempo en el que prudentemente eligió mantenerse a distancia de tanto alboroto por todo este tema que tanto alteró las vidas de quienes estuvieron muy cercanos a los hechos y que decidieron hablar libremente, por cuestiones propias de ella, esta persona se mantuvo todo lo que le fue posible al margen. Pero en estos tiempos ha decidido comenzar a hablar. Y creo que este punto requiere extenderse todo lo necesario para entender realmente cómo son los detalles y que no se entiendan de forma incompleta o de forma superficial, porque es algo tal vez muy importante para entender lo que Friendship buscaba en determinadas personas, que no sería exclusivamente lo que esta persona tenía. Seguramente habría otras cuestiones de otras personas que seguramente buscarían también. Pero sí que lo que ocurría con esta mujer, con la cual hablaremos, de la cual hablaremos me refiero, que he hablado, esta persona tenía algo muy importante y que ellos buscaban mucho. Ahora nos vamos a hablar un poquito, sin dar mucho detalle, porque como dije hay que explayarse en esto, pero básicamente esta oportunidad es muy buena para comprender con mente abierta nuevos conceptos, los que hay que abordar de forma ordenada y con una claridad que requiere detalle. Así que en este punto yo he decidido extenderme seguramente en el próximo video. Así que Ernesto le dice a Yael, ¿y qué tiene que ver ella con esto? Y Yael le responde, no cualquiera puede comunicarse íntimamente con los delfines. Hay personas que poseen esa cualidad de nacimiento. Es un problema de frecuencias y resonancias cerebrales. La mayoría de esas personas no se entera jamás que nacieron con ese don. Ernesto pregunta, ¿y si se acercan a un delfín? Poco o nada ocurre, dice Yael. Tal vez una afinidad, pero para poder verdaderamente comunicarse con ellos, deben prepararse. ¿Y cómo? Lo hacemos aquí, dice Yael, ayudados por la electrónica, y es fácil para cualquiera. Sin embargo, cuando se trata de personas que han heredado el don, los resultados son espectaculares. Esto quiero aclararlo, amigos. Esta persona, entre otras capacidades, puede conectarse de una forma muy especial con los delfines y con otros animales. Sí, aunque no estemos muy habituados a esto, veremos que sí ocurre. Hay casos concretos que realmente, si indagamos en el tema, vemos que no son casualidades ni ilusiones de personas que se sienten con capacidades especiales y que creen hablar con delfines, sino que realmente hay personas que poseen estas capacidades. Ya hablaremos seguramente de anécdotas concretas que no van a dejar lugar a dudas a esta afirmación. Yo creo que quien más o quien menos habrán vivido, al menos en algún momento, una conexión con alguna mascota, por ejemplo, que realmente los habrá hecho pensar en que has logrado entender algo muy concreto que tu mascota necesitaba, o que te ha entendido a ti incluso. Bueno, seguimos con lo relatado. Ernesto le pregunta, ¿son pocas estas personas en el mundo con estas capacidades? Y Yael le responde, sí, son pocas, pero podemos ubicarlas siguiendo su genealogía. Así es como nos ubicaron a ti y a mí, le dice Yael a Ernesto.
Ernesto se sorprende mucho con esto. Y Yael le dice: no te extrañes, yo poseo el mismo don que ella. ¿Y yo?, dice Ernesto. No, tú no posees ese don, pero sí otros. Por eso es que te trajeron, para que los desarrollaras. ¿Conoces tu genealogía?, le pregunta Yael a Ernesto. Y Ernesto le responde: pocos. Él conocía sus abuelos, sus bisabuelos. Y Yael le dice: no, mucho más atrás, hasta los tiempos bíblicos, dice Yael. No, tanto es imposible, dice Ernesto. No lo creas, porque aquí los conocen. ¿Pero qué tengo que ver yo con los tiempos bíblicos?, dice Ernesto. Allí está la cosa, dice Yael. Todos en nuestro genoma tenemos rastros de nuestros antepasados, por muy lejanos que sean. Aquí Yael le explica que la mayoría podría llegar hasta lo que entendemos como Adán, nosotros, el comienzo. Sin embargo, hay otros cuya genealogía comienza mucho después. A esos tratan de juntar. Bueno, creo que por el momento lo dejaremos aquí. Seguramente subiremos la siguiente parte pronto. Hay muchos detalles que entender y haremos lo posible por reflexionar juntos sobre lo que sigue. Hoy hemos visto sin lugar a dudas informaciones que ya son más difíciles de entender, pero que se pueden entender, sin embargo. La idea es conocer la información, no fanatizarse de ninguna forma ni pensar en estas cosas como algo que debe creerse o no creerse, o como está tan aceptado con las últimas supuestas revelaciones en diferentes canales que hablan del contactismo y de seres que vienen de fuera de la Tierra y que incitan a creer y a no cuestionar y a no pedir pruebas, etc. Yo creo que quienes están en esto sabrán a qué nos referimos, sino que sería bueno con este tema usar esto que hemos hablado hoy, por ejemplo, y lo que venimos ya hablando, como un estímulo para la autoobservación, para comenzar tal vez a interesarnos, ¿por qué no?, por temas que tal vez nos podrían parecer antes muy extravagantes, pero que si realmente se los aborda con coherencia, inteligencia y mente bien dirigida, podemos entender que estamos hablando de lo mismo que siempre se nos ha dicho desde el principio de los tiempos como humanidad. Muchos detalles. Solo hay que saber enfocar a lo que no se comprende desde el ángulo correcto y siempre con la libertad de no aferrarse a lo que nos gustaría que sea o rechazando lo que no nos agrada, sino aceptar lo que no sabemos y tomarlo no como una limitación, sino desarrollarlo como un estímulo, para desarrollar, digámoslo así, el hambre de comprensión. Y sin ataduras, intentar llegar a las verdades con las herramientas que nos han sido dadas como seres pensantes y sintientes. Desarrollar la búsqueda como seres íntegros. Con inteligencia en el corazón y con calidez en los pensamientos. Sí, no me he equivocado, lo dije muy consciente. Con inteligencia en el corazón y con calidez en los pensamientos. Parece algo contradictorio. Pero aunque suene extraño, cuando usamos el corazón de forma correcta, se manifiesta la verdadera sabiduría, que es la luz del corazón. Y a través de esa luz, de esa calidez, podemos iluminar los pensamientos y usarlos de la manera que deberían ser usados. Un corazón con luz ilumina a la mente. Y así podemos comprender cosas que tal vez antes, sin el amor como llave, no podíamos desarrollar. La luz del corazón es una llave para cerraduras que, sin calidez espiritual, ni siquiera llegaríamos a conocer. Ese tal vez sea el trabajo del ser humano, y eso es, en el fondo, lo que este hermano humano que les habla, el más común de todos, a través de temas diferentes quisiera transmitirles. Buscar el fondo de las cosas, para encontrar la luz que se esconde en cada parte. Buscar la magia de la vida,
que esconde el porqué, mucho más allá que los cómo. Recordar que la melodía es el sentido de los instrumentos. No nos quedemos con la superficie que tanto ruido hace y que tanto llama la atención a muchos. Hay una música silenciosa en todo y suena en todas partes, incluso en ti mismo. Recuperemos el corazón. Bueno, en la descripción del video están las formas de contacto. Recuerda que podemos tardar en contestar si es que quieres comunicarte con nosotros, porque cada día que pasa, poco a poco, la senda la transitan más personas. Si quieres, puedes suscribirte, y si lo haces, recuerda activar la campanita para recibir los avisos de cuando subimos algo nuevo. Y puedes compartir libremente este video. Te ha hablado tu amigo, Fabián. Espero que hayas disfrutado estos momentos y nos encontramos nuevamente muy, muy pronto. Que estés realmente muy bien. Hasta muy pronto. Un saludo.